Aquel año, la tierra se rajó como si llorara. El sol no perdonaba, los cultivos se morían antes de nacer y las mujeres del pueblo ya no sabían si lloraban por hambre, por cansancio o por todo al mismo tiempo. En medio de esa sequía cruel, donde ni los santos parecían escuchar, solo un hombre seguía rezando, don Nazario Labrador. Todos en San Vicente lo conocían. Era delgado, de rostro arrugado por el tiempo y la esperanza. Siempre andaba con su sombrero de palma y su camisa parchada, caminando despacio, como quien carga no solo una pala, sino las penas del pueblo entero. Los hombres decían que estaba loco por perder tiempo de siembra en oración. Las mujeres, en cambio, lo miraban con respeto. Ese viejo tiene algo que ya nadie tiene, fe verdadera, murmuraban entre tortillas y lamentos. María, su esposa, lo conocía mejor que nadie, una mujer de manos gastadas y mirada suave, que desde joven aprendió a callar el dolor con rezos y a sonreír con el alma rota. Había perdido 2 hijas por enfermedad y un hermano por hambre, pero jamás se quejaba. Dios sabe por qué hace las cosas, repetía, aunque por dentro a veces dudaba. Lo único que la sostenía era ver a don Nazario cada mañana, de rodillas, en la tierra seca, rezando bajito como quien habla con un amigo invisible. «Viejo, ¿de qué sirve rezar si el maíz no crece?», le preguntó una noche, con la voz temblando. «Sirve para que no nos muramos por dentro», respondió él, sin abrir los ojos. «El que deja de orar se seca por dentro también». El pueblo vivía con las ollas vacías y los corazones agrietados. Los niños lloraban sin lágrimas. Los hombres peleaban por migajas y las mujeres seguían firmes, sosteniendo los hogares con lo que fuera. Una tortilla, una oración, una esperanza rota pero viva. Don Ramiro, el patrón de las tierras, era de esos hombres que solo creen en el dinero. Gritaba, exigía, humillaba. «Aquí no me sirven los santos, me sirven las manos que trabajan», repetía. Y cuando le contaron que don Nazario perdía tiempo arrodillado antes de arar, fue personalmente a confrontarlo. «¿Te crees muy santo, Nazario? ¿O es que los ángeles vienen a ayudarte?» «Yo no me creo nada, patrón. Solo me encomiendo a Dios, para que no se me muera el alma mientras trabajo». Las risas no faltaron. Pero esa misma noche, María vio a su esposo llorando en silencio, sentado al borde de la cama. «¿Qué tienes, viejo? La tierra ya no responde. Las semillas no brotan. ¿Y tú?» «Yo sigo creyendo, aunque todos se burlen». Y así pasaron los días. Don Nazario salía antes que el gallo. Araba, sudaba, rezaba, le hablaba a la tierra como quien le habla a un hijo enfermo, con cariño, con respeto, con esperanza. María lo miraba desde la puerta. Tenía miedo, no de la sequía, sino de que su esposo se quebrara. Pero él no. Él seguía, con las rodillas llenas de polvo y el corazón limpio. Una mañana, el cielo amaneció con una neblina suave, como si el cielo se hubiera cansado de mirar tanto sufrimiento. Don Ramiro, curioso, fue a espiarlo desde una loma, y lo que vio le quitó el aliento. Don Nazario estaba arrodillado junto a un árbol. Sus labios se movían en oración, pero el arado se movía solo. 2 figuras blancas, resplandecientes, como salidas de un sueño, guiaban a los bueyes.
Los surcos brillaban. El campo que estaba seco comenzaba a abrirse, como si el cielo mismo sembrara junto a él. Don Ramiro se llevó las manos al pecho. Por primera vez sintió vergüenza. Había gritado a un hombre santo, había dudado de un corazón puro. Corrió al encuentro de don Nazario, se arrodilló frente a él. «Perdóname, yo no creía». «No me pida perdón a mí, patrón», dijo don Nazario, sin orgullo. «Dele gracias a Dios. Él nunca abandona al que siembra con fe». Ese día, el pueblo vio llover por primera vez en años. Las mujeres salieron con sus cántaros, los niños brincaron en el lodo, y María se hincó en la tierra mojada, llorando. No por el agua, sino por la confirmación de lo que siempre supo. Su esposo no era un loco, era un elegido. «¿Y si esta vez Dios no escucha?», susurró María con los ojos llenos de lágrimas. Era de madrugada. El techo goteaba, el maíz aún no había brotado y don Nazario seguía saliendo al campo, como si la fe pudiera poner comida en la mesa. María no dijo nada durante días, pero por dentro algo en ella se estaba rompiendo. Desde la lluvia milagrosa, el pueblo entero hablaba de don Nazario, que si era santo, que si los ángeles lo ayudaban, que si su oración movía los cielos, pero lo que nadie decía era que seguían sin comer. La tierra estaba húmeda, sí, pero los cultivos aún no daban fruto. Las tortillas eran más delgadas y los niños más callados. María, como muchas mujeres del pueblo, aguantaba, pero esa mañana algo cambió. Un ruido en el estómago de su nieta le atravesó el alma. Era hambre pura, y María, por primera vez, sintió rabia por dentro. «¿Y de qué nos sirve que los cielos bajen, si en esta casa ya no hay ni frijoles?», gritó mientras don Nazario volvía del campo con las manos vacías. Él bajó la cabeza, no dijo nada, solo se quitó el sombrero y se sentó, como si la fe también pesara. Las vecinas empezaron a murmurar. «Dicen que don Ramiro va a vender la parcela donde siembra Nazario, que ya no quiere santos, quiere ganancias». Ese rumor se volvió tormenta. Esa misma tarde, don Ramiro llegó con 2 hombres de traje. «Tu tierra ya no es tuya, Nazario. Ya me cansé de esperar milagros». «Esa tierra no es mía, patrón», dijo él. «Es de Dios». «Pues dile a tu Dios que venga a sacarte, porque mañana entra la maquinaria». María lo escuchó todo. Se quedó muda. Solo apretó el rosario entre los dedos y se encerró en la cocina. Ahí, sentada en un banquito, lloró por dentro como solo las mujeres fuertes saben hacerlo, sin ruido, sin lágrimas, pero con todo el cuerpo temblando. Esa noche no se prendió la vela del altar. No hubo rezos, no hubo cena, solo silencio. Al amanecer, cuando don Nazario salió por última vez hacia su parcela, encontró la tierra abierta, no como surcos, sino como heridas. El terreno parecía haber sido removido durante la noche, pero no había pisadas, no había herramientas, solo una cruz de ramas secas, justo en el centro, y debajo de ella, el suelo, húmedo con una flor solitaria brotando del polvo. Don Nazario se arrodilló, no entendía, no hablaba, solo miraba esa flor como quien ve a un hijo volver de la muerte. Y en ese instante sintió una voz en el viento como un susurro de madre. «No estás solo, sigue sembrando». Era María, había salido detrás de él,
con los pies descalzos y el rostro lavado por el llanto. Viejo, perdóname por dudar. No, mujer, perdónanos los dos. Dudamos de Dios, y aún así Él no nos soltó. Pero don Ramiro no había terminado. A media mañana apareció con el tractor. Los hombres del pueblo se reunieron para mirar. Todos en silencio. Nadie intervenía. María se puso frente a la máquina. «Aquí no pasa nadie». «Señora, apártese», gritó uno de los empleados. «No, esta tierra ha sido regada con oración, con lágrimas y con hambre. No la van a pisotear como si fuera barro muerto». El tractor se detuvo. Los hombres se miraban entre sí, y fue entonces que don Nazario habló. «¿Sabe qué, patrón?» «¿Qué?», respondió don Ramiro con el rostro enrojecido. «Usted podrá tener los papeles, pero nosotros tenemos el corazón de esta tierra». Y en ese momento algo inesperado ocurrió. El cielo, limpio hasta entonces, se oscureció. El aire se volvió espeso, y una lluvia repentina, fuerte, espesa, como llanto de madre, cayó sobre la parcela. Don Ramiro bajó del tractor, temblando. María se abrazó a don Nazario, y los vecinos comenzaron a arrodillarse, porque por segunda vez el cielo había hablado. ¿Qué se siente que en el pueblo los traten como santos y el patrón como basura?, le soltó una mujer a María, saliendo de misa con la lengua más afilada que un machete. Fue como una cachetada disfrazada de chisme. María sonrió con los labios, pero no con el alma. Esa frase le caló más que cualquier golpe, porque era verdad. Mientras unos rezaban por ellos, otros los miraban como si fueran estorbo. Desde la lluvia inesperada, muchos comenzaron a hablar mal de don Nazario, que si era brujería, que si había hecho un pacto con quién sabe qué, que ningún hombre lograba hacer llover no más con rezar. Y en el fondo, María temía lo mismo que temen muchas mujeres de campo: ser señalada por tener fe, por no tener nada salvo un esposo que prefería hincarse a pelear. Aquella semana, la casita de adobe donde vivían empezó a sentirse como una jaula. Unos escuincles aventaron piedras al techo de lámina. Una vecina dejó una cruz torcida en la puerta, como si quisieran espantar al mismísimo diablo. Y lo peor fue el silencio. Nadie les compraba pan, nadie aceptaba la ayuda de María en la milpa. Las mismas que antes la abrazaban, ahora bajaban la vista al pasar. Don Nazario notaba todo, pero no decía nada, solo rezaba más. Y eso la desesperaba más todavía. ¿Y si en vez de rezar tanto, hicieras algo, Nazario? ¿Qué quieres que haga, mujer? ¿Gritar? ¿Golpear? Quiero que te defiendas, que defiendas lo nuestro. Nazario bajó la mirada. No era enojo lo que había en María, era miedo. Miedo de que la fe no fuera suficiente, miedo de perder todo lo que aún les quedaba. Aquella noche ella no durmió. Se sentó al borde de la cama, mirando sus manos gastadas de tanto rezar, de tanto cocinar, de tanto aguantar, y aún así no tener paz. Al amanecer, alguien golpeó la puerta. Era don Ramiro, acompañado por 2 policías del pueblo. «Señora María, esta parcela será embargada». «¿Embargada? ¿Con qué derecho?» «Por actividades sospechosas, por alterar el orden público». Don Nazario salió y se paró frente a su esposa. «Esto no es actividad sospechosa, patrón, es fe». «La fe no llena estómagos, Nazario, pero calma el alma, pues aquí nadie necesita calma, aquí se necesita obediencia».
Y entonces, frente a todo el pueblo reunido, don Ramiro cometió lo impensable. Se metió al patio y con una navaja rasgó la lona del pequeño altar que María cuidaba con tanto esmero. Ahí estaban sus santos, la Virgen de Guadalupe, y una veladora que jamás se apagaba. La flama cayó al suelo, y María, con un grito que retumbó hasta en el cerro, se lanzó de rodillas sobre las cenizas. ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se toca! Aquí rezamos, hasta por los que nos odian, malnacido. El pueblo se quedó callado. Unos querían aplaudir a don Ramiro, otros lloraban. Don Nazario se acercó despacio. María, levántate. No puedo, me quitaron todo. No, mujer, no perdiste. Ganaste algo más valioso. El cielo ya te escuchó. Desde ese día, María dejó de sonreír. Seguía haciendo las labores del hogar. Daba de comer a las gallinas, rezaba, pero por dentro, algo en ella se había quebrado, hasta que, una madrugada, escuchó un ruido afuera. Pensó que era el viento, pero no. Era Mateo, el niño, su nieto de 8 años, estaba de pie frente al altar quemado, y hablaba, como si platicara con alguien que ella no podía ver. Abuelita, la señora del cielo me dijo que ya no llores, que vienen días nuevos. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Ella, la que brilla, la que tú me enseñaste a querer. María cayó de rodillas, porque por primera vez sintió que algo subía del suelo quemado, una brisa tibia, como si la esperanza regresara. Y entendió, las cenizas no eran el fin, eran el principio. Mateo ya no decía palabra. Desde aquella mañana en que vio a su abuelita arrodillada entre las cenizas del altar, el niño se había encerrado en un silencio tan hondo, tan seco, que dolía más que cualquier llanto. Ya no corría tras las gallinas, ya no pedía tortillas con azúcar, ya no reía cuando don Nazario le contaba cuentos de aparecidos. Se sentaba en la puerta de la casa, con la mirada clavada en el cielo, como esperando que alguien bajara por él. María lo observaba de reojo. No podía más. «Señor, ya no sé qué más darte», susurró una noche, abrazando aquel rosario ennegrecido que sobrevivió al fuego y al desprecio. «Te entregué mis lágrimas, mi fe, mi altar, y ahora mi niño también se me está apagando». Don Nazario la miraba con el alma partida. «Ese chamaco tiene luz, pero también carga las penas que no le tocan». Mateo era como el espejo del pueblo, callado, triste, lleno de preguntas que nadie se atrevía a responder. Y eso, para una mujer como María, era como ver morir la esperanza, sin siquiera cerrar los ojos. «Abuelita, ¿Dios castiga a los buenos?», preguntó de pronto una noche con voz bajita como brisa. «No, mi amor, Dios a veces permite que los buenos carguen más, porque confía en ellos. ¿Y tú ya no confías?». «Yo estoy aprendiendo a confiar otra vez», respondió María con la garganta hecha nudo. Al día siguiente algo estremeció el alma del pueblo. Una procesión silenciosa, sin santos ni veladoras, marchaba desde la iglesia hasta la plaza. No llevaban flores ni imágenes sagradas. Llevaban documentos, papeles fríos, amenazas con membrete. Don Ramiro, acompañado por un grupo de hombres con cara de notarios y corazón de piedra, iba casa por casa avisando: «Estas tierras ya no son suyas, van a ser vendidas, cultivo industrial, máquinas, no manos. El que no firme,
será desalojado. Un murmullo dolido cruzó las calles de San Vicente. «¡Esto es un robo!», gritó una vecina con las manos en la cintura. «Es legal», respondió Ramiro sin remordimiento, «y el que no coopere se va con lo puesto». María escuchó todo desde su ventana. Sintió que el mundo se le venía encima, que el corazón se le encogía, que la tierra se alejaba bajo sus pies. Esa noche abrió un baúl de madera que no tocaba desde hacía años. Allí estaban las cosas más íntimas de su vida. Cartas viejas de su madre, una medallita oxidada de la Virgen de San Juan, un pañuelo con sangre reseca del parto de su segundo hijo, el que nunca respiró. «Viejo, si nos quitan esta tierra, ¿a dónde vamos?», preguntó casi en susurro. «No lo sé, mujer, pero donde estemos juntos será tierra bendita». ¿Y si Mateo no vuelve a hablar? Tal vez Dios le está enseñando algo que nosotros todavía no entendemos. A la mañana siguiente, María hizo algo que rompió todas las reglas no escritas del pueblo. Se levantó temprano, se bañó con agua helada, se puso su vestido más limpio y colgó en su cuello el rosario chamuscado. Luego caminó al mercado, sola. Se paró junto al puesto de los tomates, respiró hondo y levantó la voz. «Yo no tengo títulos, no tengo dinero, no tengo tierras a mi nombre, pero sí tengo algo que aquí muchos ya perdieron, el valor de decir lo que duele». El bullicio se detuvo. El cuchillo dejó de picar cebolla. La báscula se quedó sin peso. Los murmullos se apagaron. Nos quieren quitar la tierra, como nos quitaron la fe, la dignidad, los rezos. Pero yo digo, basta, basta de agachar la cabeza, basta de callar cuando nos humillan. Dios está con quien defiende lo justo, aunque tiemble al hablar. Las mujeres comenzaron a rodearla, unas con lágrimas, otras con la mirada baja, llenas de vergüenza, y de pronto una vocecita rompió el aire. «Abuelita», todos voltearon. Era Mateo, corría entre la gente con el rosario en la mano. «Mira, está brillando». El rosario ennegrecido tenía ahora una luz leve, una chispa, un destello que nadie supo explicar, pero que muchos sintieron en el pecho como un suspiro divino. «Ese niño está tocado por Dios», gritó una mujer con cinta, las manos al cielo. «Es una señal del cielo», respondió otra. Don Ramiro desde lejos observó la escena y por primera vez sintió miedo, porque el pueblo ya no estaba rendido, estaba despertando. «Ya no puedo más», susurró María mientras pelaba unas papas con las manos temblorosas en la cocina húmeda que olía a leña apagada. Esa frase, dicha casi sin voz, valía más que 1000 gritos. Porque cuando una mujer como ella, acostumbrada a enterrar hijos, tragar humillaciones y resistir con la panza vacía, dice, «ya no puedo», es porque algo se rompió de verdad, algo que ya no tiene vuelta atrás. Desde que Mateo volvió a hablar y el rosario comenzó a brillar, el pueblo se partió en dos. Unos decían que era un milagro, otros que era peligroso. Dicen que el niño brilla en la noche. Dicen que el rosario cura fiebres. Dicen que la tierra donde viven se abre sola, como si hablara. Los rumores se desparramaban como plaga de langosta. Y cada paso que daban María y don Nazario era visto con ojos que ya no eran de vecinos, sino de jueces sin toga. Mientras tanto el desalojo seguía en pie.
Don Ramiro, más encorajado que nunca, viajó a la capital. Firmó papeles, puso sellos, apresuró todo. La orden de desalojo tenía día y hora. Domingo, después de misa. Esa noche, María no logró cerrar los ojos. El aire se sentía espeso. La casa olía a tristeza. El cielo no tenía estrellas. Se levantó de madrugada. Encendió el fogón con leña húmeda y buscó algo que no había tocado en 20 años. Debajo del piso de tierra, bajo una losa disimulada entre las sombras de la cocina, estaba la libreta. Envuelta en manta vieja, con olor a recuerdos y tinta desvanecida. No era solo un cuaderno, era un testamento. Una confesión, una herida escrita a mano. Don Nazario aún dormía, roncando bajito como lo hacen los que están cansados de llorar en silencio. «Viejo, necesito que leas algo». «¿A estas horas?» «Sí, es importante. Lo escribí cuando creí que iba a morir». Se sentaron en la cocina, envueltos en el frío de la madrugada, y el silencio que grita cuando ya no queda nada por decir. María abrió la libreta. «Yo, María de Jesús Luna, dejo constancia de que esta tierra donde vivimos fue regalo del Padre Clemente hace 26 años, cuando cuidé de su madre moribunda. Él me dijo que era mi pago, mi hogar, mi herencia, pero me hizo prometer que nunca lo dijera. Porque si el pueblo se enteraba, vendrían a quitármelo». Don Nazario no pudo decir palabra. «¿Por qué nunca me contaste esto, María?» «Porque me daba miedo». «¿Miedo de qué?» «De que nadie me creyera, de que me llamaran mentirosa». «¿Y por qué ese miedo si siempre fuiste honesta?» «Porque eso no basta cuando una es mujer pobre. A mi madre también la llamaron loca, por decir que hablaba con los santos, y la encerraron. Yo no quería ese destino». Un silencio espeso llenó la cocina. Nazario la tomó de la mano, no como quien consuela, sino como quien se agarra para no caerse. «¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Ahora?» «Contarlo, mostrarlo, aunque se burlen. Y si no sirve de nada, entonces al menos moriré con la frente en alto, viejo». Ya me cansé de callar. El domingo llegó con nubes que no llovían, con viento que no refrescaba, con misa que no consolaba. Mateo, de la mano de su abuela, llevaba el rosario brillando sobre el pecho. Don Nazario caminaba detrás, con la libreta escondida bajo el sombrero. Al terminar la misa en la plaza ya estaban los hombres de Ramiro, cajas de cartón, documentos en mano, camionetas con motores encendidos. «Es hora de irse», dijo uno, sin mirar a los ojos. «Un momento», respondió don Nazario con voz firme. «Mi esposa tiene algo que decirles». María subió a una piedra. Sus piernas temblaban, pero sus ojos estaban más firmes que nunca. «Yo no vine a pelear, vine a hablar con la verdad». Levantó la libreta, la sostuvo con ambas manos, como si fuera una antorcha encendida. «Esta tierra me la dieron como un acto de gratitud. Aquí tengo pruebas, escritas, reales, que no caben en sus contratos, pero que sí pesan en la conciencia de quien aún tenga alma». Ramiro se acercó con el rostro tenso. Le arrancó la libreta de las manos. La hojeó como si buscara errores, y luego la arrojó al suelo. «Esto no vale nada, papeles sin firma, cuentos de fogón», escupió con rabia. Le dio una patada, el cuaderno cayó al lodo. Mateo corrió, lo recogió. El rosario brilló con más fuerza. Entonces una anciana se adelantó. «Yo conocí al padre Clemente, y es verdad lo que dice esta mujer.
Otra señora alzó la voz. Después, un hombre, uno por uno, comenzaron a rodear a María. Ella curó a mi madre cuando nadie más quiso. Nos dio de comer cuando no teníamos nada. Esa mujer nunca ha mentido. Don Ramiro retrocedió. Ya, no era el patrón poderoso, era solo un hombre rodeado, de verdad. Y fue entonces que una camioneta negra se estacionó frente a la iglesia. Un hombre bajó, vestía de sotana antigua, tenía la mirada pesada y cargaba algo bajo el brazo. «¿Quién es ese?», preguntó una mujer. «No puede ser», susurró otra con la voz entrecortada. «Es el padre Tomás, el único que conocía al padre Clemente». María lo miró, los ojos llenos de historia, el corazón en un hilo. «Padre, ¿usted sabe si esto es verdad?». El silencio se volvió espera, y la espera, temblor. «¿Es verdad lo que escribió María en esa libreta?», preguntó alguien desde el fondo, con voz entrecortada por la tensión. El silencio que cayó sobre la plaza fue tan espeso que ni los pájaros se atrevieron a cantar. El padre Tomás, alto de cabello blanco y rostro curtido por el tiempo, miró a todos con la serenidad de quien carga un secreto demasiado tiempo guardado. Sus ojos se detuvieron en María. Ella apenas se mantenía en pie, no había dormido, no había comido, y su cuerpo temblaba como hoja en el viento, pero ahí estaba, firme, de pie, como una ceiba vieja que se niega a caer. «Padre, díganos la verdad, por el amor de Dios», suplicó María con los ojos llenos de agua que ya no encontraba por dónde salir. El cura respiró profundo, se quitó el sombrero clerical y bajó la cabeza. «Esa libreta sí existe desde hace décadas», dijo por fin don Ramiro, que tenía los labios tensos como navajas. Interrumpió con una sonrisa torcida. «¿Y con eso qué? Cree que eso le da derecho». Pero Tomás no lo dejó terminar. «Y el padre Clemente sí le regaló esa tierra a María», dijo con la voz firme, como campana que despierta a un pueblo dormido. «Mentira, eso no tiene validez», gritó Ramiro, rojo de furia. «Cállese, cobarde», le gritó una señora del pueblo. «Deje hablar al padre». El sacerdote levantó la voz, y con ella levantó años de silencios, de injusticias, de dolores tragados. «Sí, la regaló, y no como limosna, sino como acto de justicia, porque cuando todos le dieron la espalda a su madre moribunda, fue María quien la cuidó. Fue María quien limpió sus heridas, quien le dio de comer, quien rezó por su alma cuando nadie más se atrevía a tocarla». La plaza explotó en 1900 murmullos. Don Ramiro palideció y María cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque el peso de tantos años por fin se soltaba. «Yo no quería decirlo», susurró con voz temblorosa. «Me lo guardé por miedo, porque en este pueblo, cuando una mujer habla la llaman loca, o bruja, o mentirosa, pero yo solo quise guardar el único pedacito de tierra donde me sentí en paz». Mateo corrió a abrazarla. Don Nazario la levantó con dulzura. «Ya no estás sola, vieja. Ahora todo el pueblo lo sabe». El padre Tomás continuó. «María no solo tiene mi palabra, tiene la bendición de Dios por cada acto de bondad que hizo en silencio, y si ustedes no pueden ver eso, es porque tienen ojos, pero no tienen fe». Los murmullos se convirtieron en gritos.
Un grupo de mujeres se adelantó, con lágrimas en los ojos y rabia en el pecho. Devuélvanos nuestras tierras. Nos usaron como bestias y ahora nos quieren echar. María es más digna que usted, Ramiro, 1000 veces más. El patrón reculó. Ya no era el hombre intocable, era un hombre acorralado por la verdad, y fue entonces cuando hizo lo impensable. Si tanto la quieren, quédense con su fe, pero prepárense para pagar las consecuencias. Y se fue, rápido, con los dientes apretados, con el alma podrida. María lo miró mientras desaparecía. ¿Crees que vuelva?, preguntó don Nazario. Él no sabe perder, viejo. Pero tú sí sabes resistir, y eso lo asusta más que la muerte. Esa noche, la casa de María y don Nazario se llenó de mujeres. Llevaron tortillas, frijoles, veladoras, imágenes de santos y hasta una vieja máquina de escribir. «Vamos a reescribir esa libreta», dijo una vecina con las manos manchadas de tierra. «Y esta vez, con todas nuestras firmas, una por una, firmaron. No con plumas elegantes, sino con manos temblorosas. Y fe firme. Era más que una libreta. Era un grito de guerra contra el olvido, pero al día siguiente, el miedo regresó. Una lona apareció colgada en la entrada del pueblo. Propiedad privada. Quien pise será detenido. Y no era todo. Se decía que don Ramiro había contratado hombres armados, que lo había perdido todo en el juego y que ahora estaba dispuesto a todo. «Van a venir, María», dijo Nazario. «Van a destruir todo». «Que vengan», respondió. Ella sin pestañear. «¿Cómo puedes decir eso con tanta calma? Porque no pueden destruir lo que ya sembramos». Ese día, don Nazario salió al campo con Mateo, ambos tomados de la mano, y en medio del terreno enterraron una cruz hecha con ramas secas. «¿Qué es esto, abuelo?», preguntó el niño. «Un pacto entre nosotros y el cielo. Pase lo que pase, esta tierra ya no nos pertenece, le pertenece a Dios». Por la tarde, un camión negro entró al pueblo. De él bajó un hombre desconocido, vestido de traje oscuro. Llevaba una carpeta en la mano. «Busco a María Luna, traigo un mensaje de alguien que ustedes no van a creer». «¿Dónde está María Luna?», preguntó el hombre del traje oscuro, sin limpiarse siquiera el polvo del camino. Su voz era seca, su tono urgente, y su mirada no traía amenaza. Traía algo peor, noticias que hacen temblar la sangre. Don Nazario salió primero, con Mateo aferrado a su costado. María apareció segundos después desde el interior de la casa, con el mandil manchado de harina y el alma llena de sospechas. «Soy yo», dijo apenas, como si la voz se le hubiera atorado en el pecho. El hombre la miró fijo. No pestañeó y sacó de la carpeta una hoja amarillenta, doblada con esmero, como si llevara años esperando ser leída. «Esta carta es de alguien que usted conoció», dijo. «¿Quién?». «Del padre Clemente». Fue como si un rayo partiera la tierra justo entre los pies de María. Ella retrocedió. Mateo la sostuvo del brazo. Don Nazario frunció el ceño. «¿Pero cómo? El padre Clemente murió hace más de 20 años». «Lo sé, pero dejó esta carta en custodia, y con una instrucción muy clara: entregarla solo si algún día María Luna fuera amenazada de ser desalojada». El aire se volvió denso. Las paredes de adobe parecían escuchar. Los vecinos se acercaban a lo lejos, sin hacer ruido. «¿Cómo sabía que eso podría pasar?», preguntó don Nazario. «No lo sé.
pero aquí estoy, cumpliendo su última voluntad. El hombre extendió la carta a María con las manos heladas, no se atrevía a tocarla. «No puedo abrirla», dijo dando un paso atrás. «¿Por qué?», preguntó su esposo preocupado. «Porque si dice lo que creo que dice, va a revolver un pasado que he tratado de enterrar. Y hay cosas que es mejor dejar dormidas». «¿Tienes miedo, abuelita?», susurró Mateo. «Mucho, mi amor, porque hay dolores que ni los años curan». El padre Tomás, que había llegado sin que nadie lo notara, tomó la carta con reverencia. «Permítanme leerla. Yo sé de qué va esto, y sé que no es un simple papel. Es una voz del pasado, que por fin quiere hablar». La plaza se llenó de expectación. Tomás abrió el sobre, sacó la hoja y leyó en voz alta, con una entonación que hacía que hasta el viento se detuviera. «A quien lea estas palabras, si estás leyendo esto, es porque la injusticia volvió a tocar a María. Ella no sabe que escribí esto, pero sé que lo necesitará. Yo, Clemente Aguilar, sacerdote del pueblo de San Vicente, dejo constancia de que en el año de 1982 cedí de forma verbal y espiritual la parcela de la Loma Santa a María de Jesús Luna, como acto de justicia, tras haber dedicado su vida a cuidar de mi madre moribunda, mientras yo me alejé de mis deberes como hijo y como siervo de Dios. Un murmullo atravesó el pueblo como cuchillada en carne viva. No pude firmar documentos. Mis votos me lo prohibían, pero Dios es mi testigo. Esa tierra le pertenece. Y si algún día ella duda de su valor, quiero que sepa que su nombre está escrito en el libro del cielo, mucho antes que en cualquier papel humano». María cerró los ojos. Las lágrimas brotaron. Su cuerpo no aguantó más y cayó desmayada. «María, mi amor, no me hagas esto», gritó don Nazario agachándose de golpe. Mateo lloraba. Las vecinas corrieron con paños húmedos. La gente se arremolinó alrededor. La llevaron adentro, entre murmullos y oraciones. La recostaron en el catre, le pusieron agua en la nuca y esperaron. Mientras tanto, afuera, una mujer mayor, la misma que vendía tamales frente a la iglesia, alzó la voz. «Esto ya no es solo por María, esto es por todas nosotras, por las que cuidamos enfermos y nadie nos paga, por las que nos partimos el lomo mientras los patrones se emborrachan en la capital, por las que callamos cuando nos gritan, nos humillan, nos arrebatan lo poco que tenemos». Las mujeres comenzaron a encender veladoras, a dejar flores frente a la casa, a formar un muro humano de puro coraje y dignidad. Y entonces sonó el teléfono, un viejo aparato de disco empolvado que casi nadie usaba ya. «Bueno», dijo don Nazario con el corazón en la garganta. «¿María Luna?» «No puede hablar ahora, está indispuesta». «Entonces escuche bien, viejo. Si no entrega voluntariamente esa tierra, habrá consecuencias, no legales, personales». Y colgaron. El auricular quedó oscilando. Mateo, desde la puerta, miraba a su abuelo con miedo. «¿Qué va a pasar, abuelito?» Don Nazario apretó los dientes. «Algo feo, hijo. Pero no estamos solos. Dios está con nosotros». En la habitación, María despertó. Sus ojos buscaban respuestas, y lo primero que dijo fue algo que heló la sangre de todos los presentes. «Don Ramiro no es quien ustedes creen». «¿Cómo que no?», preguntó don Nazario frunciendo el ceño.
Él no es solo un patrón corrupto. Él fue mi prometido. Un silencio mortal se apoderó del lugar. Las mujeres dejaron de respirar. Mateo miró con asombro y el viento dejó de soplar. ¿Tu prometido?, repitió Nazario con voz apagada. María asintió, y en sus ojos no había miedo. Solo pasado. Pasado que regresaba como sombra larga en tarde nublada, y la historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Don Ramiro era tu prometido?, preguntó don Nazario, sin poder ocultar el temblor en su voz. María asintió, lentamente, como quien arranca una costra sabiendo que debajo aún hay herida abierta. Sí, y no solo eso, murmuró con la mirada perdida en un recuerdo que dolía más que cualquier golpe presente. Íbamos a casarnos, teníamos fecha, padrinos, hasta el vestido. Mateo, sentado a los pies de la cama, se quedó mudo. Las mujeres que rodeaban a María bajaron la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto, porque todas, en algún rincón del alma, entendían lo que significaba entregarle el corazón a un hombre con poder, y que ese mismo poder te aplastara como a una cucaracha. Yo tenía 18 años, continuó María con la voz apagada. Él, 27. Era apuesto, elegante. Tenía esa manera de hablar que hace que una sueñe despierta. Yo era una chiquilla, con más ilusiones que juicios. ¿Y qué pasó?, preguntó don Nazario, tragando saliva con esfuerzo. María cerró los ojos y las palabras salieron como cuchillo arrastrando memoria. Un día antes de la boda, desapareció. Así, sin avisar, me dejó esperándolo en la iglesia, con la flor en el pelo y los ojos llenos de esperanza. Las campanas sonaban, pero él no llegó. Las mujeres en la habitación se miraban entre sí. El aire se volvió más denso, el silencio más cortante. Y luego, cuando lo vi convertido en patrón del pueblo, fingí no conocerlo. Y él hizo lo mismo, como si yo nunca hubiera existido. ¿Y por qué nunca me lo dijiste, María?, preguntó Nazario, dolido. Porque me daba pena. Porque después de eso, solo quería enterrar el pasado y seguir viva. Pero entonces, tu voz se quebró. Pero eso no fue lo peor. Las veladoras parpadearon, como si el viento también temiera lo que venía. Esa noche, después de dejarme plantada, regresó borracho a la casa de mi madre. Quiso entrar. Gritaba que el matrimonio era una trampa, que lo estaban obligando, que yo era solo una muchacha sin apellido. ¿Y qué hiciste?, susurró una mujer apretando los puños. Me defendí, le grité, le dije que me había partido el alma, y él, María, tragó saliva como quien intenta no vomitar el pasado. Me escupió en la cara y juró que si algún día me interponía en su camino, me haría pagar. Mateo se aferró a su abuela. Don Nazario bajó la mirada y el corazón del pueblo entero se estremeció. Ese hombre tiene veneno en la sangre, murmuró Nazario. No, viejo, lo que tiene es miedo. ¿Miedo? Sí, miedo de que una mujer pobre, sin nombre, sin tierras, haya construido más que él solo con fe, manos gastadas y coraje. Afuera, la noche avanzaba, y con ella los rumores. La noticia corría como pólvora entre la gente. Dicen que María fue su amante, dicen que abortó un hijo suyo,
Dicen que por eso la tierra le fue regalada. Como siempre, la verdad se mezclaba con el morbo, como el lodo con la sangre. ¿Qué vamos a hacer, abuelita?, preguntó Mateo, con los ojos brillando. Hablar, mijo. Ya no voy a callarme. Aunque me tiemble la voz, aunque me duela el pecho, si van a quitarme esta tierra, que al menos sepan quién soy y lo que viví. Esa noche, alguien dejó un papel bajo la puerta. No era una notificación, no era un citatorio, era una amenaza. Letra a mano, tinta corrida, o te vas por las buenas, o te entierro por las malas, tú decides. Don Nazario apretó los puños. La carta temblaba en sus manos. Esto ya pasó el límite. No, viejo, respondió María con una serenidad que daba miedo. Esto apenas comienza. Fue entonces que sonó la campana de la iglesia. 3 toques, seguidos, urgentes. El padre Tomás venía corriendo, sin aliento, con el rostro desencajado. «María, Mateo, tienen que venir. Hay alguien en la iglesia que dice tener una prueba que puede destruir a don Ramiro». Corrieron por las callejuelas oscuras. La iglesia, iluminada apenas por 2 veladoras, parecía esperar algo grande. Y ahí, de pie frente al altar, había una mujer vestida de negro. El rostro cubierto, la espalda recta, el aura cargada de algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. Su voz rompió la tensión. «María Luna, yo también fui traicionada por ese hombre y traigo algo que nunca debía ver la luz». «¡Ah, quemen esa carta!», gritó uno de los hombres armados, apuntando directo al pecho de don Nazario. «¡No!», chilló María, con un alarido que sacudió las paredes de la iglesia. «Esa carta es lo único que prueba que mi vida no ha sido una mentira». Mateo lloraba. Lo tenían contra la pared. Un hombre lo sujetaba por el cuello de la camisa con una mano sucia y temblorosa. «Dásela, viejo», dijo otro con voz ronca de tabaco y rabia. «O el escuincle no sale vivo». De aquí la iglesia, que por años había sido casa de paz, ahora era prisión, amenaza y pecado. «Yo fui buena, rezaba hasta por ustedes», clamaba María de rodillas con las manos en el pecho. «¿Y así me pagan?». «Cállese, vieja loca», le escupió uno en la cara. Don Tomás intentó intervenir. Levantó su cruz, levantó la voz. «Esto es tierra de Dios». «Ya no, padrecito», le respondió el más joven de los sicarios. «Ahora es tierra de hombres y de balas». Mateo miró a su abuela. Sus ojitos grandes como lunas llenas le pedían una respuesta. «¿Me van a llevar?». «No, mi amor, no lo permitiré». Pero en el fondo, María sabía la verdad. Sabía que en ese momento la fe no bastaba, que al pueblo le habían secado el alma a punta de miedo. La mujer del velo negro se acercó lentamente. Sus pasos resonaban como ecos de tumba. «Tengo otra copia», susurró. «¿Qué?», balbuceó María. «Hice una copia de la carta. Está escondida en un lugar donde Ramiro jamás podrá llegar». María sintió un rayo de esperanza, pero duró poco. Los hombres encontraron la carta original y frente a todos la quemaron. La hoja crujió, el fuego la devoró, y con ella la historia de una vida entera. «Así muere la verdad», gritó uno de ellos entre risas macabras. María cayó de rodillas, sus manos abiertas, su rostro lleno de lodo, ceniza y desesperación. «No, eso era mi vida, mis años, mis lágrimas».
Mateo se soltó de golpe y corrió al altar. Se arrodilló. Gritó con todas sus fuerzas: «Jesús, ayúdanos. Haz algo, por favor». Y entonces, lo imposible ocurrió. Las veladoras apagadas se encendieron solas, una por una, sin viento, sin cerillos. El fuego en las manos de los hombres se extinguió. El altar brilló con una luz dorada que nadie pudo explicar. Todos retrocedieron, hasta los armados. ¿Qué es eso?», murmuró uno de ellos. María se levantó, su rostro empapado en lágrimas, su cuerpo temblando como milpa bajo tormenta. Pero su voz sonó como trueno. «Esto es lo que ustedes nunca tendrán. Luz, cállate, bruja», le gritaron. Uno se abalanzó hacia Mateo, lo agarró del brazo. Pero entonces algo cayó del bolso de la mujer del velo negro, una fotografía, vieja, desgastada, manchada por los años. Mostraba a Ramiro joven, con un niño en brazos y a una mujer a su lado. «Ese niño», dijo don Tomás al mirar más de cerca, «no es Mateo, pero es igualito, es su hijo», gritó la mujer del velo negro. «Ese niño murió porque él lo negó, y ahora quiere hacerle lo mismo a Mateo». María se quedó de piedra. Don Nazario palideció. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que Ramiro no solo fue tu prometido, María». María tragó seco. Mateo no soltaba su mano. «¿Qué más? Fue hermano de sangre de tu difunto padre». Un estruendo de voces estalló en la iglesia. La noticia corrió de banca en banca. Los murmullos se convirtieron en gritos. «Eso significa que Mateo es sangre de Ramiro». La multitud cambió su mirada. Los hombres armados se miraron entre sí. «No podemos tocar al niño», gritó uno. «Es familia del patrón». Y entonces, como si el mismísimo infierno se abriera, Ramiro apareció en la puerta de la iglesia, el rostro desencajado, los ojos como brasas, la pistola en la mano. «¡Basta!», gritó con un rugido. «Tú sabías todo», gritó María. «Cállate, cállate tú y tu bastardo. Él es más hijo de esta tierra que tú, porque nunca tuvo miedo de orar por ella». La gente comenzó a avanzar. Las mujeres protegieron a Mateo, lo rodearon, lo tomaron en brazos. «Se queda con nosotras, no lo toquen». Ramiro levantó el arma, apuntó directo al corazón de Mateo. «O me entregan al niño, o aquí termina todo». Y entonces María se paró frente a él, con el pecho descubierto, con el alma en llamas, y con una voz que rompía huesos. «Entonces dispara». «¿Qué dijiste?». «Dispara, Ramiro, pero si disparas a este corazón, miles más se van a levantar en su lugar». Ramiro temblaba, su dedo en el gatillo, pero su alma se derrumbaba, porque la mujer que había dejado plantada en el altar ya no existía frente a él. Había una leona, y no estaba sola. «Llévenselo, ese escuincle es mío», rugió Ramiro, apuntando como a pistola directamente al pecho de Mateo. La gente gritó. Las mujeres se pusieron enfrente como escudo de carne y coraje. Pero él alzó el arma, y esta vez no parecía estar jugando. «¡No!», gritó María lanzándose al frente. «Dispara, malnacido, pero a él no lo tocas». Mateo lloraba como pajarito herido. Don Nazario apenas podía mantenerse de pie. El altar temblaba y el viejo campanario sonó solo. Clan, 1, 2, 3 veces.
Ramiro, por el amor de tu madre, gritó el padre Tomás, alzando la cruz con ambas manos. Mi madre también me abandonó, rugió él. Como esta vieja lo hizo. Yo no te abandoné, chilló María, con los ojos llenos de fuego. Fui yo quien cuidó de tu madre en sus últimos días. Ella me pidió que rezara por ti, incluso sabiendo lo que me hiciste. Ramiro titubeó, pero el arma seguía arriba, el dedo cada vez más tenso. María cayó de rodillas, se llevó las manos al pecho y dijo lo que nadie esperaba escuchar. Si me quitas a mi nieto, me quitas el último motivo que tengo para seguir viva. La iglesia entera enmudeció, un silencio de luto, de espanto, de historia viva, de memoria que arde. Y fue entonces que don Nazario se desplomó. Como árbol viejo que ya dio toda su sombra, Mateo gritó, ¡Abuelo! ¡Abuelo! Corrió hacia él, se arrodilló, lo tomó de la mano. ¡Mi amor!, susurró Nazario con la voz como hilo. Prométeme que vas a sembrar aunque no veas la lluvia. Sí, abuelito, sí te lo prometo. Prométeme que vas a defender tu tierra, aunque todos se burlen, te lo juro. Y con un suspiro, tan suave como una oración olvidada, don Nazario se fue, así como vivió, en silencio, pero dejando raíces eternas. Ramiro bajó el arma, sus ojos rojos, sus manos temblorosas, pero ya era tarde. María se levantó, el cabello despeinado, la cara manchada de tierra, lágrimas y fe, y gritó, con todo el pueblo dentro del pecho, ¡basta ya! ¿Cuántas de nosotras hemos perdido maridos, hijos, nietos, tierra, respeto, y siempre callamos, porque nos enseñaron que las mujeres humildes no valen nada? Pero hoy les digo que valemos más que 1000 coronas. Las mujeres lloraban, los hombres agachaban la cabeza y los niños se acercaban en silencio. Y entonces, del fondo de la iglesia, entró un niño, descalzo, con la cara sucia, con algo entre las manos. Mi abuela me dijo que esto era de María Luna, dijo, que lo escondió en el altar viejo. Antes de morir, era una carta doblada, manchada de cera. El juez del pueblo, que había llegado en medio del caos, la tomó con manos temblorosas, la abrió y leyó en voz alta: Yo, Clemente Aguilar, sacerdote y testigo de la gracia, entrego esta tierra a quien más la ha amado sin pedir nada a cambio, María de Jesús Luna. Que esta escritura se grabe no solo en papel, sino en el corazón del pueblo. Ramiro cayó de rodillas. ¿Qué he hecho? María se acercó despacio, lo miró con ojos de madre, de hermana, de pueblo. Tú sembraste miedo, yo sembré amor. Perdóname, susurró él. No me pidas perdón a mí, pídeselo a él. Y señaló el cuerpo de don Nazario. Después a Mateo, porque este niño, el que tú quisiste borrar, va a ser el hombre que repare lo que tú destruiste. El pueblo gritó: ¡Que viva María Luna! ¡Que viva don Nazario! Y que vivan todas las mujeres que fueron calladas por ser pobres y buenas. María alzó a Mateo en brazos. Hijo, nunca te avergüences de la tierra en tus uñas. Es la prueba de que vienes de donde nacen los milagros. La iglesia entera aplaudió. Pero antes de salir, María miró al cielo. Nazario, si me estás escuchando,
Te prometo que Mateo va a florecer. El campanario sonó una última vez, sin viento, sin cuerdas, y al fondo de la capilla, la cruz de madera quemada estaba de pie otra vez, blanca, iluminada, como si alguien la hubiera levantado en silencio, como él. Te quedaste en silencio cuando María se puso de pie. Sentiste un nudo en la garganta cuando don Nazario cerró los ojos y Mateo prometió seguir sembrando. Si algo dentro de ti se movió, aunque sea poquito, haz que esta historia no muera aquí. Deja tu comentario, aunque sea una frase cortita, porque cuando tú comentas, esta historia se sigue contando y llega a más corazones como el tuyo. Dale like si crees que historias así no deben perderse. Y si te suscribes, nos das fuerza real para seguir creando más relatos como este. Relatos que no salen de oficinas, salen del alma del pueblo. Porque tú no solo viste una historia, tú fuiste parte de ella y tu voz puede ser el inicio de la próxima.